Cuando hacemos un trabajo estadístico y luego de levantar los datos, lo que nos interesa es poder concluir acerca de cómo se comportan esos datos. No es suficiente con solo tenerlos. Para eso, entre muchas otras cosas, se calculan algunas medidas. Las que nosotros vamos a estudiar son las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Dentro del primer grupo encontramos la media, moda y mediana. Y en las medidas de dispersión, recorrido, varianza, desviación típica, coeficiente de variación y error estándar de la muestra. Vamos a seguir adelante viendo las definiciones de cada una, las utilidades y los posibles errores que podemos llegar a cometer desde las explicaciones y con algunos ejemplos. Vamos con el primer grupo de medidas, entonces, las que nosotros llamamos medidas de tendencia central. Se llaman así o medidas de concentración, y lo que nos permiten es tener una idea de hacia dónde tienden todos los valores que hemos obtenido nosotros en nuestra muestra o en nuestra población, los valores que vamos a analizar. Como dijimos, son la media, la moda y la mediana. La primera es la media o media aritmética. En realidad es un promedio aritmético simple. Nosotros lo llamamos acá como media aritmética o como media simplemente. Y no es más que el cálculo que ustedes realizan para calcular el promedio. La notación es con una X, con un guión arriba, en caso de estar calculando la media aritmética de una muestra, o la letra mu, que es una letra griega, cuando calculamos la media aritmética de una población. La fórmula es la que ustedes ya conocen, es la suma de todos los valores dividido la cantidad de valores. Si observan, este símbolo que está acá arriba es la letra griega sigma en mayúscula, que me indica siempre suma. Entonces, suma de todos los valores dividido la cantidad de valores. Sí, una aclaración: cuando usamos variables cuantitativas discretas, X sub i es cada uno de los valores. Cuando estamos usando los datos agrupados en clase, después vamos a ver, X sub i representa el punto medio de la clase o la marca de clase. ¿Qué podemos decir en particular de la media? Que se ve afectado por valores extremos, es decir, que si en nuestro grupo de valores aparece, por ejemplo, en calificaciones un 1 y un 10, me va a cambiar muy violentamente el resultado de la media. En la siguiente es la moda o modo. En los textos generalmente aparece como modo y es el valor de la variable que aparece con mayor frecuencia. Puede ser que en una muestra, en una población, no exista moda, exista y sea única, o exista y no sea única. Y la mediana, que esta siempre existe y es única, igual que la media, y la importancia que tiene es que nosotros conocemos el valor, un valor determinado, desde el cual el 50% está por arriba y el 50% de los valores está por debajo de ella. Vamos a ver con un ejemplo simple. Supongamos que le pedimos las calificaciones, que nos cuenten las calificaciones obtenidas a 5 alumnos, A, B, C, D y E. Como obtuvimos 5 calificaciones, N es 5, es la N de la fórmula, ¿sí? Entonces ahora vamos a calcular cada una de las medidas de tendencia central. Si antes de calcular, si nosotros preguntamos, bueno, ¿vos qué decís acá? ¿Qué promedio? ¿Alrededor de quién? Y ustedes piensen más o menos, digo, ¿estarían estas notas, ustedes pueden decir que están cercanas a 3? No, me dirían 7 o 9, bueno. Las medidas de tendencia central nos sirven para eso, para ver hacia dónde se concentran. Primero calculamos la media aritmética, como dijimos, la suma de todos los valores dividido la cantidad de valores. En este caso, 10 más 7 más 9 más 7 más 7 dividido 5, que es n, nos da 8. ¿Qué significado tiene esto? Que si todos los alumnos, en este caso, tuviesen la misma calificación, tendrían 8. La siguiente medida es la moda. Para eso me tengo que fijar cuál fue la respuesta que apareció más veces, es decir, la que tiene mayor frecuencia absoluta. 10 apareció una vez, por eso tiene frecuencia 1, 9 tiene frecuencia 1, pero 7 frecuencia 3. ¿Sí? Entonces la moda es 7.
lo que yo les decía antes, si todos hubiesen obtenido calificaciones distintas, no existe moda. Vamos a suponer que B hubiese obtenido 9 también, entonces tendríamos una muestra bimodal, porque la moda sería 9 y 7. Fíjense que en el cálculo del promedio yo trabajo con todos los valores. En cambio, en el modo o la moda, si bien los miro, solamente me quedo con uno de esos valores. Como mucho me voy a quedar con 3 o 10 según sea la moda bimodal o de mayor grado. Pero en realidad solo los mira a todos, pero solo se queda con el que representa realmente la moda. Y la última es la mediana. Para eso yo tengo que tener todos los valores y ver cuál ocupa el lugar central, pero no así como están dados en crudo, sino ordenados y salvo indicación en contrario de menor a mayor y mirar cuál es el valor que ocupa el lugar central. Después vamos a ver cómo lo hacemos cuando tenemos más datos. En este caso es 7, entonces decimos que la mediana es 7. Las medidas de dispersión también dijimos que son conocidas como medidas de variabilidad o en muy pocos casos de propagación. La de dispersión, como su nombre lo indica, lo que a mí me permite es conocer, una vez que yo calculé las medidas de tendencia central, conocer cuán cerca o lejos están ubicados los valores, el resto de los valores de la muestra o de la población. ¿Y para qué hago esto? Para ver si los datos son homogéneos y si las medidas que yo calculé de tendencia central realmente me sirven para representar a esa muestra o esa población. La primera de las medidas es el recorrido, también conocido como rango, y no es más que la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Lo que aparece acá es que trabajo con valores extremos, justamente el máximo y el mínimo. Sin embargo, esto me da cierta ventaja porque me da una alerta sobre la certeza o no que me representa las medidas de tendencia central. Cuando el rango es muy grande, cuando el recorrido es muy grande, es muy probable que los datos no sean lo suficientemente homogéneos como para que las medidas de tendencia central que yo calculé los representen. La siguiente medida es la varianza. La varianza, como antes, tiene dos notaciones, una para la muestra y una para la población. Nosotros vamos a usar la S. Y la varianza, la definición de varianza en realidad es el cociente entre la suma de los cuadrados de las diferencias entre la media aritmética y cada uno de los valores y la cantidad de valores. Es bastante lío de palabras su definición, pero después vamos con un ejemplo a hacerlo bastante más simple. La varianza en realidad a mí me permite alguna conclusión, pero en realidad es un paso necesario para poder calcular después la desviación típica o estándar. Y en realidad ocurre porque como trabaja con estas diferencias, cuando yo trabajo con valores positivos y negativos, puede suceder que si hago directamente el desvío sin la varianza, me cometa un error. Entonces, para que ese error natural, digamos, no ocurra, tengo que pasar antes por la varianza. Ahora, la desviación típica o desviación estándar también tienen dos notaciones para la muestra y para la población. Fíjense que la única diferencia con la de la varianza es que le quitamos el cuadrado. ¿Por qué? Porque la desviación típica es la raíz cuadrada positiva de la varianza, ¿sí? Insistimos, en positiva no es porque podamos calcular otra cosa, sino porque nosotros lo que estamos calculando aquí es la distancia de cada uno de los valores hacia a una medida de tendencia central que hayamos elegido. Nosotros vamos a trabajar siempre sobre la base de la media aritmética. Entonces, en este caso, yo calculo el desvío respecto a la media. ¿Qué significa? La distancia que existe entre cada valor de mi muestra de la población y la media aritmética. Y como es distancia, necesito sí o sí que el desvío sea la raíz cuadrada positiva.
Y después está el coeficiente de variación. El coeficiente de variación, el cálculo que tengo que hacer es la desviación típica sobre el módulo de la media aritmética. Como ven, las 4 medidas, en realidad el recorrido a veces me puede resultar medio raro, pero las 3 medidas que yo calculo son siempre positivas, ¿sí? El coeficiente de variación, a mí lo que es un acuerdo, digamos, en que me permite a mí saber si los datos son homogéneos o no. Hago de vuelta un resumen muy pequeñito. Yo tengo los datos, calculo las medidas de tendencia central, mediana, modo y media, y elijo una de ellas y voy a estudiar los valores, el comportamiento de los valores respecto de ella. Por ejemplo, la media aritmética, que es lo que vamos a hacer nosotros de aquí en adelante. Entonces, a mí me interesa saber si esa media aritmética realmente representa todo el resto de los valores, ¿sí? Entonces digo, bueno, vamos a calcular la varianza para poder calcular el desvío. Ya el desvío a mí me va a dar alguna idea como para sacar una conclusión, y el coeficiente de variación. Hay un acuerdo en que si el coeficiente de variación es menor o igual a 0,10, los datos son homogéneos. Igualmente todo depende del contexto en el que se esté trabajando. Vamos con un ejemplo. De vuelta, la misma situación que antes, ¿sí? Yo tengo los alumnos con sus calificaciones. No cambiaron, N no cambió. Lo único que yo agrego acá, y lo hice en forma bastante resumida, es: nosotros teníamos la media aritmética, que es 8. Lo calculamos en la vez anterior sobre el mismo ejemplo. Ahora vamos a agregar el recorrido, que es el primero, es el valor mayor menos el valor menor. El recorrido es 3. Según yo les decía que si bien el recorrido tiene como inconveniente que trabaja con valores extremos, que a mí la amplitud de ese recorrido a mí me permite adelantar si la media aritmética, que es lo que nos interesa, va a ser representativa o no. Vamos a ver cómo seguimos. Para calcular la varianza y la desviación típica, generalmente se hacen más columnas y se va trabajando paso por paso. Yo lo hice en uno por una cuestión de lugar nada más. Lo que hacemos es, vamos con el primer renglón, así lo hacemos para todos. Lo primero que hacemos es la diferencia entre la media y cada valor, y lo elevo al cuadrado. Entonces 8 menos 10, 2, menos 2 elevado al cuadrado, 4. 8 menos 7, 1 elevado al cuadrado, 1. 8 menos 9 es menos 1 elevado al cuadrado, 1. Pueden hacer 8 menos 10 o 10 menos 8, es lo mismo, porque al elevar al cuadrado me va a dar siempre positivo. Una vez que tengo todos esos calculitos por separado, los tengo que sumar, ¿sí? La sumatoria, los tengo que sumar. Hago la suma y lo divido por la cantidad, por n, por la cantidad de respuesta que obtuve de datos. Y esto no es que tengo que elevar al cuadrado, ya está, ¿sí? Esta varianza me dio 1,6. Y después hago la raíz cuadrada de la varianza para obtener la desviación típica. Me dio aproximadamente 1,265. Ya acá puedo obtener algún valor, si la varianza es muy grande, que ocurre si la varianza es muy chica. En general, si la desviación es muy grande, digo que los datos están muy dispersos, que no están en realidad muy concentrados alrededor del promedio. Y luego calculo el coeficiente de variación y hago la desviación sobre el módulo del promedio, el módulo de la media, ¿sí? En este caso, y generalmente viene expresado como porcentaje. En este caso me da levemente mayor al 10%, y entonces lo que me está diciendo es que no es totalmente homogénea la muestra, que hay valores bastante salteados, digamos, ¿sí? Este 8 en realidad no es muy representativo de todos. Ustedes me pueden decir, sí, es verdad, yo le asignaría 8 a estos 4 alumnos, pero no a 10. El de 10 estaría más cerca de un 9, por ejemplo. Bueno,
este coeficiente de variación nos indica eso, que los datos en realidad no son tan homogéneos como nosotros creemos. La última de las medidas de dispersión es el error estándar de la muestra. Más allá de las fórmulas que tengan y de todas las aclaraciones que hay acá, nosotros no lo usamos en general en el colegio, pero me interesa que sepan de su existencia y el significado. La idea del error estándar de la muestra es permitirnos analizar los resultados obtenidos, por ejemplo, de un promedio de distintas muestras de una misma población. En un ejemplo muy simple, nosotros queremos conocer la cantidad de consumo de productos que consumimos los argentinos. Tenemos dos opciones: levantar los datos, por ejemplo, en 4 centros de levantamiento de datos, norte, sur, este, oeste, y luego todos esos datos concentrarlos, juntarlos a todos y sacar una media aritmética. La otra posibilidad es y hacer después el análisis con las medidas de dispersión y demás. La otra posibilidad es decir, bueno, los 4 centros, norte, sur, este, oeste, calculen las medidas de tendencia central. Y vamos así a obtener 4 promedios. Y a mí lo que me va a permitir es, el error estándar de la muestra es comparar las muestras que yo obtuve de la misma población. Por ejemplo, comparar las cuatro medias aritméticas. Esto se hace como dijimos antes, poner un filtro a lo que nosotros estamos obteniendo. Nada más que eso. Primer ejemplo. Supongamos que encuestamos a 100 nenes y les preguntamos la cantidad de figuritas repetidas que tenían. Las respuestas fueron 10, 7, 9, 3, en fin. Obtuvimos 100 respuestas, que lo primero que hacemos es colocarlos en una tabla de manera ordenada. Los podríamos hacer de una forma diferente, ahora vamos a ver cómo. Lo segundo que hacemos es graficarlos. Como la variable es discreta, hicimos un gráfico de barras, cantidad de figuritas es la variable independiente y la frecuencia. ¿Sí? Es un gráfico de barras, fíjense que entre cada columna hay un blanco, un aire, ¿sí? Y esto nos dice, por ejemplo, que 2 figuritas repetidas la tienen 10 chicos. O que 22 chicos tienen 3 figuritas repetidas, ¿sí? Este gráfico está hecho con GeoGebra, se los comento porque si en algún momento necesitan hacer alguno. Luego vamos a armar una tabla. Parece complicada, pero no es tanto. Hay que trabajar, sí, con muchísima prolijidad. En la primera columna ponemos los posibles valores de la variable. 1, 2, 3, 10 es la cantidad de figuritas que pueden llegar a tener repetidas, ¿sí? La frecuencia es, recordemos, es la cantidad de veces que nos dieron esa respuesta. Así, por ejemplo, hay 3 nenes nos dijeron que tienen una repetida, 10 nenes nos dijeron que tienen 2 figuritas repetidas, y así sucesivamente. De estas 2 columnas ya sacamos el modo y la mediana. El modo es la cantidad de figuritas que más veces nos dijeron que tienen repetidas. Para eso nos fijamos la frecuencia. 22 nenes nos dijeron que tienen 3 figuritas. Entonces, el modo, la moda es 3. Y acá vuelvo sobre lo que dije en algún momento antes. Por error nos dicen a veces 22. No, 22 es la cantidad de veces que nos dijeron 3. La mayor cantidad de veces que dieron una respuesta es 22 y la respuesta que dieron la mayor cantidad de veces es 3. Entonces el modo es 3. La mediana, yo tengo la opción de buscar el valor medio acá, o si no, de manera más simple, hallar la frecuencia acumulada. La acumulada es una figurita, 3 chicos. Hasta 2 figuritas me lo dijeron 13, es decir, 3 dijeron que tienen 1, 10 dijeron que tienen 2, 13. Vamos sumando, ¿sí? 10, 3 más 10, 13, 13 más 22, 35, 35 más 11, 46 y así sucesivamente. Como tengo 100 respuestas en total, 100 nenes, ¿qué contestó el nene que está en el medio? Entonces me fijo, el nene que está en el medio
es el 50,5, es el que está sentadito, como digo yo, en la silla del medio, no está acá, está acá, ¿sí? Cuando ya tengo 56, 5. Entonces la mediana es 5, ¿sí? La mediana es 5. Después necesitamos calcular la media aritmética y varianza y demás. Para la media aritmética, lo que yo puedo hacer es sumar todos estos valores y dividirlo por 100, o decir, hay 3 veces 1, hay 10 veces 2, hay 22 veces 3, ¿sí? Entonces lo que hago, para abreviar, por eso dije hay otra forma de representar, es el valor de la variable por la frecuencia, ¿sí? 3 por 1, 3, 2 por 10, 20, 3 por 22, 66, y sumo. Esta suma es lo mismo que si yo dijese 1 más 1 más 1 más 2 más 2 más 2 más hasta el 10, ¿sí? Y después lo divido por la cantidad de valores de la muestra, que es 100. Y entonces me da 5,5. En este caso, el 5,5 no es un valor real, porque yo no puedo tener 5,5 figuritas. Y acá puede ocurrir lo siguiente. Puede ser que yo tome lo aritmético y haga un redondeo automático a 6. Puede ser que me digan el redondeo hágalo hacia abajo, que no es automático, me lo tienen que aclarar. En algunos casos, si la variable es discreta, aún así se prefiere trabajar con valores decimales, que en este caso yo lo hice, pero para mostrar otra cosa. Y en algunos casos, ese redondeo se hace hacia arriba o hacia abajo según la necesidad. En un ejemplo un poco tonto y bastante simple, pero también bastante visible. Supongamos que yo estoy calculando la cantidad de caramelos promedio que lleva un nene a la escuela por día. Me da 5,5. La realidad es que puedo redondear hacia arriba o hacia abajo, no le puedo dar 5,5 caramelos, pero si yo al nene le doy 5 o 6, es exactamente lo mismo, no le va a suceder nada. Ahora, si lo que yo digo es que necesito 5,5 litros de combustible para llegar a algún lugar determinado y necesito redondear, en ese caso podría no hacerlo, porque 5,5 litros puedo comprar, pero necesitase redondear, yo voy a redondear hacia arriba necesariamente, porque si redondeo hacia abajo, no llego, ¿sí? Entonces, el redondeo es en general se analiza de manera particular para cada contexto. Luego tengo el rango, que como dijimos es el valor máximo menos el valor mínimo, y en este caso el rango es 10 menos 1. Es 10, el valor máximo que me dieron, menos 1, que es 9. El rango es 9. Y después tenemos que sacar las otras medidas. Como yo trabajo con diferencia entre la media aritmética elevado y cada valor elevado al cuadrado y la suma y dividido, bueno, lo voy a hacer por columna. Entonces, la primera columna hago la media menos cada valor, o al revés, como deseen, porque va a dar igual. Entonces hago la media 5,5 menos 1, 5,5 menos 2, 5,5 menos 3, y obtengo las diferencias. Luego esas diferencias las elevo al cuadrado, menos 4,5 al cuadrado, menos 3,5 al cuadrado, y después lo multiplico por la frecuencia, porque este cálculo, por ejemplo, todo este renglón se va a repetir 3 veces porque tengo 3 unos, entonces en lugar de hacerlo 3 veces lo multiplico por 3. Y después obtengo la suma, ¿sí? Este 771 hasta ahora sería el valor del numerador que está ahí para la varianza, y después lo divido por n, que es el número de datos, que es 100, ¿sí? Y me da que la varianza es 7,71. El desvío es la raíz cuadrada de esa varianza, me dio 2,78. Y el coeficiente de variabilidad me da 0,505, que en porcentaje es 50,5. Es altísimo, con lo cual esto me está diciendo que pensar que la media aritmética es 5,5 no es muy certera, no es representativa del grupo. ¿Qué significa esto? Cuando yo saco una media aritmética estoy diciendo, si yo supongo que todos tienen la misma cantidad de figuritas,
todos tienen 5,5. Y eso puede ser bastante cercano para este grupo de chicos, pero los que me contestaron 1 o 2 o 9, 10, por ejemplo, no los representa, ¿sí? Entonces, esa no representatividad salta cuando yo saco el coeficiente de variación o de variabilidad. Vamos a ver el mismo ejemplo, pero haciendo datos agrupados. Nosotros dijimos que cuando tratamos con variables continuas, sí o sí necesito utilizar, agrupar los datos en clases o datos agrupados, como se dice. Y también lo puedo hacer cuando la variable es discreta, pero tengo una gran cantidad de datos. Acá no sé si es mucha la cantidad, pero vamos a suponer que sí lo sea. Esos 10 valores los vamos a separar en 6 clases. En general se sugiere no hacer menos de 6 o como mínimo 5, ¿sí? Después tiene que ser una cantidad mayor. Hay una fórmula para calcular la cantidad apropiada de intervalos de clase, no viene al caso, nosotros nos vamos a manejar en general con 6. Cuando yo hago esa separación en clases, las clases van de 1, o sea, el rango queda dividido de 1 a 2,5, 2,54, 4, 5,5, en fin, hasta 10. En el gráfico, ahora fíjense que no hay aire y construir un histograma. Un histograma es cuando los datos se tratan como variables continuas, aunque no lo sea. Son las barras pero pegaditas, ¿sí? Porque da la idea de continuidad. Y acá está marcada la poligonal, ¿sí? Que podría dar como gráfico sin el histograma. Nadie en este caso que trabajamos con variables discretas, nadie va a poder tener 2,5 figuritas, pero ustedes podrían decir, bueno, pero ¿dónde pongo a quien tiene 4? ¿En la segunda clase o en la tercera? No, va en la tercera. Recuerden siempre que los intervalos son semicerrados a izquierda, es decir, que a la derecha son abiertos. El valor, si tuviese 2,5, iría acá. Si tuviese 7, iría en este, ¿sí? Y después lo que hacemos es, como ya no tengo un valor solo, antes acá yo tenía del 1 al 10, ahora tengo 6 clases, pero dentro de cada clase tengo una cantidad de valores. Entonces, que tampoco conozco porque todavía no los conozco, porque tengo intervalos. Entonces, lo que hago en principio es encontrar la marca de clase, que es el valor intermedio. Hago un promedio 2,5 menos 1 dividido 2, la marca de clase. Luego me fijo la frecuencia, ¿sí? Entonces digo, bueno, ¿cuántos valores hay del 1 al 2,5? Del 1 al 2,5 hay hasta acá, ¿sí? Hay 13. Después, ¿cuánto hay? Del 2,5 a 4. Entonces cuento, pero no cuento 4. No cuento el 4. ¿Por qué no? Porque el 4 va en la tercera, ¿sí? Ahí tengo la frecuencia. Otra vez tengo 100, porque en realidad no cambié la tabla de valores, así que tengo 100. Después hago exactamente lo mismo, solo que en lugar de X tengo la marca de clase, ¿sí? Lo que acá se agrega es la marca de clase. Entonces hago otra vez, para tener la varianza, los datos, tengo que tener la marca de clase. Y hago las mismas cuentas que antes, exactamente las mismas cuentas. El modo, yo voy a buscar ahora cuál es la clase con mayor frecuencia, ¿sí? La clase con mayor frecuencia en realidad es 24. Entonces busco la clase, si dije bien, la clase con mayor frecuencia. La clase modal está entre 8,5 y 4, ¿sí? Si yo tengo los valores así, puedo decir que el modo es 3, porque los tengo antes como dato suelto. Si no, tengo que mirar el valor de la frecuencia para las clases. En este caso me cambiaría y sería un valor entre 8,5 y 10. Yo lo dejé así para que vean la diferencia. Si trabajo con la tabla o como variables discretas realmente y como valores sueltos, el modo es 3.
Pero cuando yo los agrupo, y si no tengo en cuenta los valores sueltos, tengo que fijarme la clase. La clase que mayor frecuencia tiene es la última, la sexta clase, o sea que el modo sería un valor entre 8,5 y 10. Fíjense qué diferencia respecto al 3, ¿sí? La mediana, otra vez, calculo la mediana como el valor que ocupa el lugar central, es 5, es igual que antes. Pero cuando calculo la media, como ya no tengo acá los valores 1, 2, 3, 4 hasta 10, sino que tengo las marcas de clase, la media me da 5,65, antes nos daba 5,5. Vamos a seguir trabajando. Fíjense, y uso exactamente las mismas fórmulas, pero ahora el coeficiente de variabilidad, de variación, antes nos daba el 50%, 50, algo, ahora nos da 47. Sigue siendo altísimo, pero cambió. Esto está para que se fijen ustedes cómo cambia según el tratamiento que yo les dé a los datos. Por eso muchas veces digo que estadística es el arte de mentir legalmente, porque en realidad yo estoy haciendo todo legal, todo correcto, las cuentas no tienen errores. Sin embargo, la preferencia por un método u otro hace que yo pueda alterar los valores. A modo de resumen, las medidas de tendencia central o de concentración son moda, media aritmética y mediana. La moda puede no existir o puede ser que exista y más de una, no usa todos los valores, porque si bien los miramos a todos, al no hacer cálculos solamente los tomamos, no los usamos a todos, y por esa razón no se ve afectada por valores extremos. La media aritmética siempre existe y es única. Para su cálculo usamos todos los valores, porque por eso se puede ver afectada por valores extremos. Esto es, recordemos que la existencia de un valor extremo y alejado de la mayoría me la puede hacer cambiar radicalmente. Y tiene dos propiedades. La primera, si a cada valor de la variable le sumamos o restamos una constante k, también queda la media aritmética aumentada o disminuida en ese valor k. Y si se lo multiplica o divide, ocurre lo mismo. En la mediana también existe siempre y es única, y no se encuentra tan afectada por valores extremos como la media aritmética. La importancia de la mediana es que me señala el punto de división en dos grupos de 50% de todos los valores. Y dentro de las medidas de dispersión, acá no aclaramos del rango y del coeficiente de variabilidad, pero sí hablamos de la varianza, desvío y coeficiente de variación. De manera general, vamos a recordar que las tres medidas son positivas. Me pueden dar 0 también, pero nunca me pueden dar negativa. La varianza usa todos los valores y me sirve para analizar el modo en que se dispersan todos alrededor de alguna medida de tendencia central que yo haya elegido. Y lo que tiene de contrario es que usa unidades al cuadrado. Si yo estoy trabajando con unidades, por ejemplo, estoy calculando la cantidad de soquetes que alguien guarda, la varianza me daría soquetes al cuadrado, lo cual no es muy útil al momento de tener que calcular, de tener que elaborar alguna conclusión. El desvío, que lo obtenemos a partir de la varianza, dijimos que es positivo o 0, y me dice que en general, si es pequeño, los valores se agrupan cerca de la media aritmética, con lo cual hace que ésta sea representativa. Y igual que la media aritmética, si le sumo o le resto un valor a cada variable, el desvío permanece igual, pero si lo multiplico, si lo divido, el desvío aparece multiplicado o dividido por esa constante k. Y finalmente, el coeficiente de variación, de variabilidad, decimos que es una medida de variabilidad relativa
pura, nula o positiva. Nula o positiva ya sabemos por qué, relativa porque es un cociente, y pura porque no trabaja con magnitudes. La varianza trabaja con la magnitud al cuadrado, el desvío trabaja con la magnitud de los datos, y el coeficiente de variación o de variabilidad trabaja sin magnitudes. Y hay acuerdo en que si el coeficiente de variabilidad, que generalmente se lo expresa en porcentaje, es menor o igual al 0,10, los datos son homogéneos.